Recientemente en Reino Unido, en Inglaterra, se debatió eliminar el Holocausto del plan de estudios escolares porque ofende a la población musulmana que afirma que eso nunca sucedió. No ha sido eliminado todavía, sin embargo, este es un presagio del miedo que se está apoderando del mundo, de Europa y de la facilidad con la que todos los países se están rindiendo ante una presión que estamos siendo testigos todos. Han pasado aproximadamente 70 años desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero después de haber sacrificado 6 millones de judíos, y en memoria de esos 6 millones de judíos, y más de 10 millones de cristianos que fueron quemados, asesinados, violados, bueno, al parecer no hemos aprendido todavía la lección. Ahora, más que nunca, cuando Irán, entre otros, afirma que el Holocausto es un mito, el punto es que es imperativo garantizar que el mundo, de verdad, no olvidemos lo que hemos vivido las generaciones anteriores por las cosas que han pasado. Yo te pregunto, o me pregunto, ¿cuántos años van a pasar antes de que la gente niegue que el ataque al World Trade Center en Nueva York, a las Torres Gemelas, nunca sucedió? Porque ofende a algunos de los musulmanes o a alguna comunidad musulmana que vive en Estados Unidos. Pues bueno, bienvenidos a esta emisión de Acontecer de hoy, 5 de abril de 2024, un día especial en Medio Oriente. Y bueno, bienvenidos. Dos movimientos diferentes con respecto a la guerra en Medio Oriente, bien interesantes. El primero, Palestina libre, en inglés Free Palestine. Y eso solamente existe en Occidente, completamente desconectado de la realidad en el Medio Oriente. Es una causa inventada, totalmente falsa, que no existe realmente en la tierra santa, pues, porque Palestina, entre comillas, es un país que no existe. Es un término para ubicar a un grupo de personas, pero como tal es un país que no existe. Sin embargo, oímos cantos en inglés, From the river to the sea, Palestine will be free. Desde el río hasta el mar, Palestina será libre. Bueno, rima solamente en inglés, pero esto, quiero decirte algo, esto no existe en el idioma palestino. Es más, no existe un idioma palestino, ni siquiera. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Bueno, a lo mejor vas a estar de acuerdo o no conmigo, pero te quiero decir lo siguiente. Muchos luchan o no luchan en Palestina por una causa real en sí. Me explico. No están ayudando a nadie. No inventaron nada. Lo único que han hecho es odiar a los judíos y durante años se han confabulado. ¿Para qué? Para odiar a los judíos. Eso es lo más seguro. Inclusive tiene grandes consecuencias. Ahora, la otra vertiente, la otra ideología es la verdadera Gaza. Porque tú los puedes ver en los videos. ¿Qué es lo que pasa verdaderamente en Gaza? En Gaza no se grita la canción Free Palestine. En Gaza no se grita From the river to the sea. Ahí nadie canta Free Palestine, from the river to the sea, Palestine will be free. Nadie ahí quiere liberarse de la ocupación. Saben muy bien que no han sido ocupados, porque en realidad viven en Gaza. No tienen idea de lo que es el apartheid o la ocupación y la colonización que ellos dicen. Todos estos términos fueron inventados del lado occidental del mundo. ¿Para qué? Para obtener dinero del occidente que les llegue a Gaza. Esta es una causa bien importante para fondear todo lo que ellos hacen con los recursos que necesitan. Reciben recursos, pero el dinero que recibe Gaza, en general, el dinero que ellos reciben, se ocupa para hacer masacres, barbaries de judíos, mientras gritan, estos sí lo gritan allá, Alá Akbar, Allahu Akbar.
Alá Akbar. Esta frase, Dios es el más grande, es lo que gritan ellos, o Dios es el grande. Realmente es un grito de victoria, pero también es un grito de guerra. Eso es lo que los árabes están haciendo y han hecho mucho antes de que se estableciera Israel en el 48. Masacrar judíos con ese grito de guerra. Eso es lo que les gusta hacer. Eso es lo que han aprendido a hacer. Y eso es lo que quieren seguir haciendo. Lo han dicho una y repetidas veces mucho más. Es más, en este momento está sucediendo el speech de Nasrallah que está diciendo lo mismo. No tiene ningún motivo otro más que oprimir, pero no han sido ocupados ni son miserables. Están perfectamente felices masacrando a los judíos. Y bueno, pareciera que lo celebran. Reparten dulces cuando mueren, cuando matan a judíos inocentes, civiles. Y parece que están logrando, lo que más me preocupa, y hay puntos al que voy, están logrando transmitir y pasar este mensaje a Occidente. Nos están diciendo esa idea de liberar a Palestina, en lugar de horrorizarnos por los acontecimientos que vimos el 7 de octubre, en lugar de horrorizarnos, ahora el mundo entero está bien con eso, porque ahora el antisemitismo está en Occidente. ¡Wow! Ahora los liberales occidentales ahora quieren masacrar a los judíos. Todas las protestas en Europa es contra los judíos. Ya nada más les falta que vuelvan otra vez a ponerles sus parches amarillos en el pecho y que sigan gritando Alá Akbar. Bienvenidos al antisemitismo, la nueva temporada en la que estamos viviendo, producido por Irán y por los islamitas radicales en todo el mundo. No me queda la menor duda que hay una fuerza espiritual que está luchando tremendamente contra el bien, una fuerza del bien contra una fuerza del mal. Ninguna otra guerra en la historia de todas las guerras estuvo bajo un microscopio tan internacional como el que estamos viendo ahora en Medio Oriente. Ningún otro ejército tuvo que comportarse de manera tan educada con sus peores enemigos. Ninguna otra nación tuvo que alimentar a los criminales que asesinaron, secuestraron a los suyos. Ningún otro militar fue tan indulgente con los salvajes que violaron a sus mujeres, que quemaron vivos a sus hijos y a sus padres. Ningún otro país fue jamás más odiado y cuestionado por defenderse. Ningún otro país tuvo más resoluciones en la ONU. Ningún otro país ha sido más atacado por terroristas. Ningún otro rehén de ningún otro ataque terrorista fue más ignorado de la opinión pública. Ningún otro bebé en el mundo fue secuestrado durante 6 meses, tiempo en el que todavía la UNICEF, la Cruz Roja, ni siquiera Amnistía Internacional, nadie ni siquiera ha tuiteado una sola cosa a favor de la liberación de este pequeño bebé que ya cumplió 1 año siendo secuestrado. Bueno, bienvenido al antisemitismo, a la nueva temporada del antisemitismo producido por Irán y los islamistas radicales en todo el mundo. Hamás ha perfeccionado el arte de mezclarse con los civiles para atacar en su guerra y esconderse bajo escudos humanos. Y bueno, esto lo han perfeccionado. En Gaza, durante los últimos 15 años, perfeccionaron una serie de túneles para esconderse de los ataques debajo de civiles, de viviendas, de escuelas, kindergarten, hospitales. Hamás es un ejército que nadie antes había enfrentado. Hamás tiene una perfecta estrategia. Voy, asesino y mato al vecino, ¿verdad? Cruzo la frontera y acribillo a hombres civiles en sus casas, en sus camas, mato a ancianos, a mujeres, a niños, los quemo vivos y luego me regreso a esconderme debajo de mis civiles. Y hoy la gente quiere que parezca que la guerra por los civiles son los que están dañados. La tragedia de la gente palestina es la forma en la que Hamás pelea.
O sea, es consecuencia. La tragedia palestina es consecuencia de los pleitos que Hamás hace. Hamás usa a su gente para esconderse. Y eso usa también a su gente como una estrategia militar muy especial y que ahora estamos viviendo para levantar ese antisemitismo y crear presión en otras partes del mundo y jugar al papel de víctima. Hamás no es una víctima. Todos los que quieren el cese a fuego en Gaza no ven realmente lo que está pasando y no son realistas. Detener el conflicto sin terminarlo, como ha sucedido en el pasado, esto solo provocará que en el futuro siga el conflicto engrandeciéndose, haciendo más grande, con más pérdidas humanas. Hamás es una organización terrorista, dicho inclusive por los Estados Unidos, que hoy está cambiando su opinión hacia ellos y hacia las circunstancias. Hamás es una organización terrorista que ha usado a civiles, esto es conocido de todos, como escudos humanos por años. Con Hamás gobernando la franja de Gaza, es que hoy no hay futuro para la gente de Palestina. Y no hay ninguna posibilidad de paz con Israel. Ellos no quieren la paz. No puedo entender cómo puede ser posible que un país que fue atacado el 7 de octubre por sus vecinos no haga nada al respecto como lo está haciendo Israel. Israel sufrió un ataque barbárico el 7 de octubre. Y bueno, no es posible que no haga nada. Tienen que reaccionar a eso. Ellos provocaron, ellos despertaron al león de Israel contra ellos. Ahora, expertos de la guerra demuestran que Israel tiene demasiado cuidado en su ofensiva para cuidar a civiles. La persecución de Israel contra los terroristas en Gaza ha sido de la manera más precisa, inimaginable, sobre bodegas de municiones, sobre armas. Israel persigue limpiar Gaza de municiones, de bombas, de bazucas, de armas, no de civiles. El favor más grande que Israel está haciendo a la gente de Gaza es acabar, y al mundo, es acabar con Hamás. Hamás, que es ISIS. Hay algo que está pasando en el mundo y no solamente en Israel, y esto lo debemos entender muy bien. Cada musulmán, escúchame bien, cada musulmán tiene tantas esposas como quiera tener y pueda mantener. Y tienen en promedio 5, y son jóvenes, más jóvenes que ellos. Eso quiere decir que cada año nacen o pueden nacer en una familia aproximadamente nuevos bebés, que serían 5 nuevos musulmanes. En Europa está pasando eso. El ejemplo es de llamar la atención. En Europa, un anciano europeo en Europa la población es anciana y no tiene más de 1 o 2 hijos. Si hoy en París se levantaran, con que se levanten dos líderes musulmanes conocidos como imán, si se levantan 2 de ellos y levantan a todos los musulmanes que hay en Francia diciendo que se van a establecer como el gobierno de Francia, va a ser bien interesante lo que pueda pasar. Y esto es alarmante. París en Francia, será posiblemente la primera capital o la gran capital que queda bajo un mando del gobierno musulmán próximamente. Y lo seguirán Alemania, España, Inglaterra. Y voy a citar la siguiente noticia que fue publicada en un periódico de España por el escritor español Sebastián Vilar Rodríguez. Cito: no hace falta mucha imaginación para extrapolar el mensaje del resto de Europa y posiblemente al resto del mundo. Caminaba yo por las calles de Barcelona y de repente descubrí una verdad terrible. Europa murió en Auschwitz. Sí, matamos a 6 millones de judíos y los reemplazamos por 20 millones de musulmanes. En Auschwitz quemamos a un grupo de personas que representaban la cultura, el pensamiento, la creatividad y mucho talento. Destruimos al pueblo elegido, verdaderamente elegido, porque produjeron grandes y maravillosos personajes que hicieron grandes contribuciones al mundo y por lo tanto lo cambiaron. Esa es una realidad.
La contribución del pueblo judío de hoy se siente por todos los ámbitos de la vida, de la ciencia, del arte, del comercio internacional y sobre todo como conciencia del mundo. La atención está dirigida hacia Israel. Mire la junta, te voy a pedir que vea, cito el texto, continúo diciendo el texto. Mira la junta de donantes de cualquier sinfónica en el mundo, de cualquier museo de arte, teatro, galería de arte o centro de ciencias, de tecnología, de desarrollo. Bueno, te vas a encontrar con que muchísimos apellidos judíos forman parte de esos donantes. Estas personas fueron quemadas. De los 6 millones de muertos, ¿cuántos habrían llegado a ser músicos, médicos, artistas, filántropos? Y bajo el pretexto de la tolerancia y porque queríamos demostrarnos a nosotros mismos que estábamos curados de la enfermedad del racismo y la tolerancia, Europa abrió las puertas a 20 millones de musulmanes que nos trajeron, cito, tal cual, estupidez e ignorancia, extremismo religioso, la falta de tolerancia, delincuencia, pobreza, debido a la falta de voluntad para trabajar y mantener a sus familias con orgullo. Hicieron volar nuestros trenes y se convirtieron las hermosas ciudades españolas que los recibió en ciudades del tercer mundo ahogadas en inmundicia y crimen. En los apartamentos que reciben gratuitamente del gobierno, planean el asesinato y la destrucción de sus ingenuos anfitriones. Y así, en esta miseria, cambiamos la cultura por el odio fanático, la habilidad creativa por la habilidad destructiva, la inteligencia por el atraso y la superstición. Intercambiamos la búsqueda de paz de los judíos de Europa y su talento para un futuro mejor, para sus hijos, su decidida adhesión a la vida, porque la vida es santa, por quienes persiguen la muerte, por las personas musulmanes consumidas por el deseo de morir ellos mismos, por los demás, por sus hijos y los suyos. Una Europa miserable cometió un terrible error. Termina la cita. Hoy tú no ves a judíos que se levanten para explotarse, para ir a ellos mismos como terroristas en contra de Alemania, por lo que les hicieron. Hoy es interesante ver que los grandes líderes del mundo, por ejemplo, Biden le dice a Netanyahu, el presidente de Estados Unidos, a su gran aliado, su único aliado en el Medio Oriente, le dice, se necesita un alto al fuego de inmediato. La continuación del apoyo estadounidense a Israel en la guerra depende de las medidas que tome Israel para proteger a la vida de los civiles y a los trabajadores humanitarios. Biden pide a Israel que se rinda. Esto es increíble. O sea, un alto al fuego sin exigir al grupo terrorista Hamás que devuelva a los rehenes. El mensaje que Hamás se llevará es muy claro para ellos. Sigamos rechazando los acuerdos por los rehenes. Hagamos todo para empeorar la catástrofe humanitaria que sufre nuestro pueblo y veamos cómo Biden culpa y presiona a Israel para que ceda a sus objetivos bélicos. Cuidado, después del 7 de octubre, Estados Unidos, fíjate cómo cambió de opinión. Después del 7 de octubre, Estados Unidos exigió a Hamás que liberara a los rehenes incondicionalmente. Gracias a esa presión se liberaron algunos, un poco más o menos la mitad de ellos. Ahora, al parecer, Estados Unidos está más cerca de exigir a Israel que deje de luchar incondicionalmente. Ya no hay líderes. No se encuentran los líderes que sean capaces de poner una solución. Todos quieren una solución, pero es aquí donde entra el texto bíblico y profético. Un día,
desde mi punto de vista, se levantarán dos líderes, uno falso y uno verdadero. Y esto va a pasar. Esto lo dice la profecía, esto lo dice la Biblia. Las páginas de la Biblia están apuntando hacia este personaje que va a surgir. Pero para mí son dos, uno falso y uno verdadero. La falsedad hoy se está levantando más que nunca. Ya no puedes creer en las grandes cadenas noticiosas si te están diciendo la verdad. Al día de hoy, no se sabe si efectivamente los Emiratos Árabes rompieron relación con Israel o no. Unos dicen que sí, otros dicen que no es cierto. ¿Dónde está la verdad? Un día se levantará un líder falso. La Biblia lo describe como el anticristo. Y seguramente ese hombre, en su falsa paz, en su falsa posición, intentará poner una falsa paz y firmará un acuerdo de paz breve, momentáneo, que después se va a levantar en la gran tribulación, como dice la Biblia. Pareciera que el texto bíblico se está cumpliendo ante nuestros ojos, pero después de él va a venir el líder verdadero. En su segunda venida, Jesús va a venir a poner orden. Esto me recuerda definitivamente la realidad en la que vivimos. Tú y yo estamos ante una solución muy difícil de alcanzar, ante una solución que no existe en las manos de ningún ser humano. No sé si te das cuenta, pero quiero despertar tu atención con lo que acabo de decir, que a final de cuentas son mis opiniones, que no está en las manos de un ser humano la solución a este conflicto. El conflicto es demasiado complejo y no hay una solución ni fácil ni difícil. Un día llegará el falso Mesías, el anticristo, y después de 3 años y medio, después de 7 años y 3 años y medio, esta cuenta que dice la Biblia, 7 años dividido en 3 años y medio y 3 años y medio, vendrá Jesús. Él va a poner orden. Yo te invito a que cerremos esta emisión de Acontecer recordando que nuestra vida está en las manos de una sola persona, que no es una persona humana. Es el ser más importante, es el Mesías, es el Rey de Reyes. Y a ese es al que tú y yo tenemos que acudir. Lo estamos viendo que sucede ante nuestros ojos. Es inexplicable lo que está sucediendo. Hoy Dios está esperando a que volvamos a Él. Todo esto nos debe mover, y al pueblo de Israel también lo debe mover a buscar a Dios. Veamos qué va a pasar hoy, 5 de abril. Hoy en Medio Oriente suceden varias cosas, coinciden varias cosas. Hoy es el último viernes de Ramadán. Hoy es el día en Irán, de Jerusalén. Hoy es el día que se celebra que Mahoma entregó el Corán a los musulmanes. El ataque del lunes pasado fue el más grande golpe que Israel le ha hecho a Irán en suelo sirio. Resulta que desde la muerte de Qasem Soleimani con el presidente Trump en suelo iraní, este ataque sorpresa en el costado de la embajada de Irán en la ciudad de Damasco mató a 7 líderes de la fuerza Quds, que le llaman, de la Guardia Revolucionaria de Irán. Esto ha sido el más grande golpe que Israel le ha podido dar a las cabezas que gobiernan la Guardia Revolucionaria de Irán. Este hombre dirigió parte de las cosas que fueron del ataque terrorista que hubo en el 7 de octubre en Israel, y por lo visto fue un ataque milimétrico. Estaba a 10 metros de la embajada de Canadá, estaba pared con pared la embajada de Irán, y destruyeron el edificio donde estaba este grupo de personas, supuestamente en un territorio diplomático, donde se estaban reuniendo justamente para planear algo en contra de Israel. Pues Israel los sorprendió con un bombardeo, volaron 7, no sé exactamente el número de aviones, y con una precisión en el centro de Damasco acabaron con estas personas. Los eliminaron. Esta es una guerra. Es muy difícil entenderlo, pero es lo que está sucediendo hoy. A raíz de este ataque, la amenaza de Irán contra Israel, a partir de hoy, 5 de octubre,
A partir de hoy, 5 de abril, se está volviendo muy tensa. Han dado la orden de evacuar o de dejar las embajadas de 28 países en el mundo, las embajadas israelíes. Así es que el mundo hoy está más tenso que la semana pasada con respecto del Medio Oriente. Interesante ver todo lo que pasa en el Medio Oriente que nos afecta directamente a todos. Y hoy es el día donde está en alerta máxima Israel para recibir el peor ataque de todos. Hasta hoy no había habido un día tan tenso como el día 5 de abril desde el 7 de octubre. Pero eso sí te aseguro, Israel va a estar alerta y no va a dejar que pase lo que les pasó. Vamos a ver qué pasa el día de mañana. Oremos por tu paz, nuestra paz, por la paz de este país, de nuestro país, por la paz del Medio Oriente, por la paz en Jerusalén. Que Dios los bendiga.